Adelante Margarita, presenta y después Yoranco, gracias. Cambio. Sí, seguro, profesor. Bueno, con las muy buenas noches a todos nuestros distinguidos usuarios y moderadores en esta trinchera liberal de nuestro canal, Las 5 Reformas de América Latina, nuestra aula virtual. Y el temario que nos ocupa este miércoles es el temario número 15 y dice así: el Congreso. Por eso la meta no es llegar a los ministerios, alcaldías y poderes regionales, copados por la corrupción, sino al Congreso Nacional. Nuevamente, bienvenidos todos. Adelante, profesor. Cambio. Muchas gracias, Margarita. Muy amable como siempre. Muchas gracias, Jato, que estás ahí pendiente como siempre. Muchas gracias, Eric, grabando. Muchas gracias sobre todo a los nuevos. Muchas gracias a los que me han hecho llegar durante la semana preguntas Facebook y cuestiones en Facebook y cuestiones para tratar esta noche. Entre ellos, Diego Ramírez de Costa Rica y Jorge Chapas de Guatemala, entre otros, que tengo aquí anotado. Para los nuevos, normalmente el temario se sigue, pero no de una manera rígida e inflexible. Seguimos el temario. El tema de hoy es el 15, el Congreso, y bueno, este es un tema muy tratado ya en reuniones anteriores y en Facebook también. ¿Por qué queremos llegar al Congreso? ¿Por qué no nos queremos distraer con política municipal, política regional que está copada por la corrupción y en algunos casos, o en muchos casos, por la narcoeconomía? Y ese es el tema que Diego Ramírez planteó, ¿ok? Y lo vamos a tratar hoy. Bueno, lo que normalmente hacemos es que yo hablo unos pocos minutos sobre el tema del Congreso. Esta noche va a ser muy poco porque no hay mucho que hablar sobre por qué vamos a ir al Congreso. ¿Ok? Más que nada me voy a referir al caso de Perú, porque en Perú han tenido elecciones hace poquito, el domingo pasado, y hay una situación interesante ahí. Y lo que voy a decir de Perú es aplicable a los demás países. Nosotros somos la incubadora, estamos trabajando para mediano plazo, no para corto plazo. ¿Por qué? Y para el Congreso, muy simple, porque hoy en día nosotros no tenemos incidencia. Voy a repetir esa palabra, que es una palabra clave. Hoy en día nosotros no tenemos incidencia. Incidencia significa participar en la toma de decisiones a nivel nacional. Hoy en día no apoyo en la opinión pública suficiente y por lo tanto el Perú va a ser un escenario ruidoso y politiquero, muy politiquero en los próximos tiempos. De manera que hay dos posibilidades para Claudio Sola y la gente de Perú Nuevo. O se deja tentar, ojo, porque la tentación va a ser fuerte, lo van a llamar por teléfono y le van a decir, todos los días lo van a llamar por teléfono a Claudio Sola y le van a decir, ven Claudio Sola, vamos a hacer una marcha de tal, vamos a hacer un acto, vamos a hacer otra marcha, va a ser una protesta por tal cuestión, vamos a hacer una contraprotesta por tal otra cuestión. La tentación va a ser muy fuerte, pero no hay que caer en la tentación. Recuerda el Padre, pero no nos deje caer en la tentación. Porque los politiqueros van a querer Claudio Sola y gente de Perú Nuevo solo para hacer número, nada más. Entonces, repito, la tentación va a ser muy fuerte porque todos los días va a haber marcha, una protesta, una huelga, una cuestión con, como decimos en Venezuela, una vaina, ¿ok? O un peo, como se dice en Venezuela. Entonces, Claudio Sola y la gente de Perú Nuevo, de todos los días, recordar el Padre Nuestro, no nos deje caer en la tentación. Y porque sería perder el tiempo. ¿Okay? Y el tiempo es un recurso no renovable. Sería
renunciar, fíjese bien lo que voy a decir, caer en la tentación significaría renunciar al proyecto de incubadora, a renunciar a lo que hay que hacer en estos momentos, que es difundir el mensaje, reclutar, o sea, los pasos que se detallan ahí en la incubadora. Si alguien no lo sé, ya Daniel Cordero lo subió, el texto de la incubadora, a nuestra página de Foro Liberal de América Latina.org. Entonces, la opción está clara para la gente de Perú Nuevo. Si caen en la tentación, se fregaron, porque si caen en la tentación van a estar todo el tiempo con una marcha aquí, otra marcha allá, una protesta por acá, otra protesta por allá, haciendo pancarta para ir a la plaza, para ir a hacer número, a la poliquería, al circo, y van a descuidar lo fundamental, que es la incubadora de de huevo a pollito y de pollito a gallina, para poder tener incidencia más adelante. Ok, creo que he sido claro en esa cuestión. Antes de terminar mi parte, y después vamos a las intervenciones brevemente, las inquietudes que habían puesto sobre la mesa a través de Facebook Diego Ramírez de Costa Rica y Jorge Chapas de Guatemala. Diego Ramírez está leyendo un libro sobre narcoeconomía y terrorismo, narcoeconomía financiando guerrillas subversivas comunistas en América Latina, principalmente en Colombia. Entonces me decía, bueno, pero ¿y cómo hacemos en las 5 reformas para enfrentar ese problema? Muy fácil, Diego, muy fácil. Si se aplica en un país las 5 reformas, hay una cosa que no va a haber y otra que sí va a haber. La que no va a haber es narcoeconomía. La narcoeconomía es un producto de la prohibición. El día que nosotros legalicemos el consumo y la venta de droga, eso quiere decir lo siguiente, voy a emplear una palabra gruesa, y es la siguiente: la posición liberal es muy clara. El que se quiera joder la vida a sí mismo metiéndose una sustancia, bueno, que se la meta. Ok, y si alguien quiere venderle esa sustancia, pues que se la venda. Entonces no va a haber narcoeconomía, va a haber unas drogas más puras, unas drogas mucho más baratas y que no van a estar vinculadas con la violencia. Va a ser una cuestión, digamos, mala, pero pacífica. Entonces no va a haber narcoeconomía. Y por otro lado, va a haber un gobierno limitado concentrado en seguridad y justicia. Eso significa que a los grupos terroristas, a los grupos violentos, por un lado les va a faltar el financiamiento de la narcoeconomía, que no va a existir, y por otro lado va a haber cuerpos de seguridad y un aparato judicial encargado de aplicar la justicia, como debe ser en un sistema republicano, representativo y federal, como dice la fórmula. Si las 5 reformas es algo bien simple, lo complicado es lo que hay ahora. Bueno, eso en cuanto a Diego. Si quieres, Diego, después volvemos. No sé si estás en la lista. Jorge Chapas me dice que en Guatemala, como siempre, otra y contra los monopolios, diciendo que las compañías cerveceras se ponen de acuerdo y entonces que eso es monopolio y que entonces para evitar esos de acuerdo tienen que haber una ley. Señor, vuelta otra vez, es muy complicado todo como lo hace el elitismo. Lo nuestro, las 5 reformas, es mucho más simple. Supongamos que 2 cerveceras se ponen de acuerdo en algo, supongamos en los precios, ¿ok? La cerveza Gallo, que por cierto es muy buena, de Guatemala, la cerveza Gallo se pone de acuerdo con otra empresa de cerveza para vender la cerveza a un precio determinado. Bueno, ¿y eso qué? Eso no es monopolio. Porque si ese precio es muy alto, facilita la entrada al mercado de cualquier otra productora o importadora que pueda ofrecer un producto más económico. Y si ese precio es muy bajo, ¿cuál es el problema? Los consumidores de cerveza van a estar felices y contentos. ¿Ok? Entonces,
el acuerdo entre dos compañías, sea en lo que sea el precio, tres compañías, sea en el precio y tal, en estos casos no perjudica derechos de tercero, y ahí está la clave. Ahora, una vez aplicada las 5 reformas, va a haber un poder judicial capaz, cual puede acudir un tercero si se siente perjudicado. Es decir, una empresa o un particular, un tercero que se siente perjudicado por un acuerdo entre otros dos compañías o lo que sea, cerveceras o lo que sea, en el precio o en las rutas, las compañías de transporte o lo que sea, puede ir al juez y decirle, señor juez, fulano y mengano han suscrito un acuerdo y ese acuerdo a mí me perjudica. Ok, pero entonces lleve las pruebas y alegue en un debido proceso, y usted prueba que ese acuerdo entre fulano y mengano le está causando un perjuicio concreto a un derecho suyo, entonces el juez puede o bien ordenarle a fulano y mengano que le den una compensación razonable y justa, o bien incluso puede declarar inválido el acuerdo, ¿ok? Eso es una cosa de derecho civil básico. Eso yo no entiendo qué es lo que pasa en el mundo hoy en día. Eso se aprende, por lo menos en mi época se aprendía en primer semestre de derecho. ¿Qué les pasa a los abogados hoy en día? Ya sé qué les pasa. Quieren ganar mucha plata de cualquier manera. Entonces se postan para retar leyes antimonopolio que son un mamarracho, que son una injusticia, que normalmente no solamente protegen a la gente contra el monopolio, sino que protegen a los monopolios, porque los monopolios pueden acusar bajo esas leyes antimonopolio a las empresas competitivas y eficientes como si fueran un monopolio. ¿Okay? Lamentablemente, mis colegas abogados están sumamente inmorales hoy en día. Bueno, ya pasaron 20 minutos, esto es lo que había que decir de momento en esta primera hora, ahí dura 2 horas. Vamos ahora entonces a pasar a la ronda de preguntas, dudas, cuestionamientos. Puede contar experiencia, participe el que quiera. Esto es para participar. Estas reuniones de los miércoles son muy participativas. Entonces, eso sí, la mecánica es la siguiente. Usted participa, puede ser con una pregunta, con una duda, con una objeción o contando una experiencia, ¿ok? Que le parece interesante para compartir. Y yo voy anotando aquí, voy anotando todo. Y si cada uno se presenta uno detrás de otro, y por favor dice claro el nombre y el país. Y por favor trate de que esté bien conectado y que no haya ruido de fondo y ese tipo de cosas. Yo voy anotando y después cuando hay varias yo entonces intervengo tratando de dar respuestas o comentarios o sobre todo recomendar bibliografía. ¿De acuerdo? Entonces, otra. Daniel Cordero planteó un tema en relación a la democracia y yo le mencioné que también íbamos a hablar un poquito esta noche, si hay tiempo y ganas, de la democracia posmodernista. O sea, que es lo contrario a la democracia representativa. La expresión democracia posmoderna no es mía, sino de un filósofo, Alberto Buela, tocayo mío, Alberto Buela con Balta. Este filósofo Alberto Buela tiene un artículo muy publicado en la internet, lo va a encontrar enseguida, que se llama así, la democracia posmoderna. Si le interesa el tema, léalo, que el artículo de Alberto Buela es muy bueno, pero se queda corto. ¿Ok? Después podemos ir a agregar mucho más sobre el tema de lo que dice Alberto Buela. Lo que dice Alberto Buela no está mal, está muy bien, pero hay muchas otras cosas peligrosas en la democracia posmoderna y mucho jugo que sacar ahí en esa naranja, ¿de acuerdo? Y estas reuniones para eso es la incubadora, para ir formándonos, para ir conociendo autores, conociendo temas, y sobre todo conociendo verdades para dar a conocer, para transmitir, para defender y difundir nuestro programa de las 5 reformas y de esa manera reclutar, que es en esta fase de la incubadora es lo importante. Así que escucho y anoto
Cambio ahora. Muchas gracias. Adelante. ¿Quién va a ser el primero? Cambio. Hola Alberto, buenas tardes. Les saluda Raymond de Guatemala. Compañeros, buenas tardes. Alberto, tengo una pregunta que creo que terminará siendo más una sugerencia. Yo en el pasado trabajé una propuesta de reforma a la Constitución, específicamente en el sector de justicia, y la verdad es que no tenía un enfoque compensatorio como el propuesto por las 5 reformas. Perdón. Y dada esa experiencia, la verdad es que me he puesto a pensar muchas veces al analizar muchos temas en clave de 5 reformas sobre por qué el centro del liberalismo clásico aún no tiene como un machote, un patrón de una constitución ideal, que puesto que todos nuestros problemas en los países latinoamericanos son muy similares, probablemente las soluciones también son muy similares, y si tuviéramos ese ejemplo de constitución ideal, podríamos más fácilmente ir trabajando en la adaptación de esa constitución ideal a nuestras propias constituciones en cada uno de los países. Agradezco mucho sus comentarios, Alberto. Gracias, Raymond. Raymond Ordeguara. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Gracias. Cambio. Escucho. Buenas noches, muchas gracias, profesor Alberto. Hola, Daniel Cordero de Colombia. Profesor, bueno, por un momento perdí la conexión, pero me volví a conectar a los 5 minutos. Le quería hacer una pregunta sobre el tema. Vamos a ver, es que hay una persona que es progresista y me estaba acusando a los liberales clásicos. Gracias, Daniel. Anotado. ¿Quién sigue? Cambio. Escucho. Alberto, por la explicación que me da sobre el tema de la ley de competencia. En realidad es una serie de leyes que está en discusión aquí en Guatemala. Hay una manía de legislar, hay alrededor de unas 6, 7 leyes que los estatistas están tratando de insertar dentro de la, digamos, del ordenamiento jurídico nacional, y eso significa una gran tarea que vamos a tener los 5 reformistas dentro del Congreso. Mi pregunta concreta es, dentro del catálogo de leyes malas y en el juego que significa un Congreso de la República, un Parlamento, ¿por qué leyes hay que empezar la derogación de las leyes malas? ¿Cuáles serían las leyes más importantes donde podemos crear un efecto importante en términos de beneficios y un efecto dominó a la hora de legislación? Gracias, cambio. Gracias, Jorge. Cambio, escucho y anoto. Profesor, buenas noches. El día de ayer me reuní con un amigo liberal que es muy conocido por Walter Puelles, que difunde mucho los libros de Ayn Rand y otros liberales, y se ha puesto a traducir algunos temas. Le mandé a que se contacte contigo, y él me sacó algo que nunca lo hemos hablado, por lo menos que yo recuerde, en los 5 años que tú estuviste acá. Es que él dice que la propiedad del subsuelo, que es derogar el artículo 66, realmente es de aquella persona que lo produce. O sea, vale decir que si hay una señora o un grupo de comuneros que tienen en la superficie sus casas y debajo hay oro, y hay un señor que, digamos, a X cantidad de espacio empieza a abrir una brecha a tajo cerrado, ¿no? Y a socavón le llaman, ¿no? Y va por adentro sin afectar la superficie, él puede extraer la riqueza que está en el subsuelo de los que viven ahí en el suelo, porque no les está afectando la superficie. Inclusive decía que puede inclusive hacer un contrato con ellos asegurándose que el hueco que está haciendo debajo de su propiedad no le va a afectar, digamos, la estructura de sus casas o de sus viviendas. Bueno, yo todavía voy a contestarle lo que yo aprendí, pero me gustaría que si tienes alguna opinión al respecto, porque siempre hemos hablado de que somos dueños de nuestro metro cuadrado desde el subsuelo hasta el cielo, ¿no?
Perdón, Claudio, entendí el planteamiento, pero no el nombre de la persona amigo de Puelles. ¿Quién es? A ver si yo lo conozco. Cambio. Un belga que se llama Vincent. Su apellido no lo recuerdo, pero se llama Vincent. Perdón, es Vincent Durmotier, Claudio. Es belga y vive en Perú, yo le conozco, claro. Ahí está, sí. De él estamos hablando. Ok, bueno, cortamos aquí y hay 4 participantes y voy a ir por parte. Voy a ir en el mismo orden, ¿ok? Para tratar de hacer esto más ordenado. Empezamos entonces con Raymond. Mira, Raymond, eso de la constitución ideal es... no lo vamos a hacer en el Centro de Liberalismo Clásico, no lo tenemos previsto, por razones que te voy a explicar. Pero si tú quieres juntar un grupo de gente y hacer una constitución ideal, sería fantástico, cuenta con todo el apoyo del Centro de Liberalismo Clásico para eso, menos plata que no tenemos. Si tú y alguien allá quiere escribir la constitución ideal, sería muy bueno, ¿ok? Ahora bien, debo decirte lo siguiente, que otro belga que vive en Perú, pero no estoy seguro que sea Durmotier, el apellido de este belga es otro, no es Durmotier, que es amigo de Enrique Gersi, allá en Perú. Este belga, y no es que viva en el Perú, sino que visita o ha visitado el Perú. Entonces, Gersi le encargó de escribir una constitución y lo hizo. Así que, Raymond, si quieres, puedes comunicarte con Enrique Gersi y preguntarle por esa constitución, ¿ok? De hecho, si mal no recuerdo, había en la biblioteca de la Marroquín, ahí mismo en Guatemala, tú tienes material de Enrique Gersi donde él publicaba folletos y libros y ensayos y distinto material en un centro de estudios jurídicos que él tenía, hace como 15 años más o menos, ¿ok? O tal vez más. Entonces, ahí puedes encontrar, por la vía de Enrique Gersi, esa constitución ideal que este señor belga había escrito en uno de sus viajes al Perú. ¿Ok? Ahora, por otra parte, Raymond, siguiendo con el tema de constituciones ideales para Guatemala, en el grupo de ProReforma, cuando vivía Manuel Ayau y yo vivía en Guatemala en esa época, me acuerdo que el proyecto de ProReforma fue la alternativa que se escogió, que escogieron ellos después de descartar el escribir una constitución nueva. O sea, lo descartaron por varias razones y entraron en el proyecto ProReforma, que yo les dije que no iba a funcionar y que a mí me parecía que ninguna de las dos opciones eran convenientes en estos momentos. O sea, porque el tema de las constituciones a la gente le suena muy lejano. Entonces hay que trabajar con las 5 reformas. Y por eso, en términos de decir, bueno, ¿qué constitución va a aplicar? Bueno, si tú me preguntas por una constitución ideal, yo te diría la original de los Estados Unidos en 1700, en los congresos de Filadelfia de fines del siglo XVIII. Esa es una constitución ideal. Y es una constitución ideal que no fue escrita por un teórico ahí para engavetarse después. Fue una constitución que, con reformas, enmiendas, con correcciones judiciales de acuerdo al sistema de ellos, hizo a los Estados Unidos el país más grande, más adelantado, más poderoso del mundo y más rico del mundo durante mucho tiempo. Fue una constitución que funcionó. Los poquitos artículos de la constitución original de los Estados Unidos y las 10 primeras enmiendas. Es
y cuando digo inspiración liberal me refiero a la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, que alcanzó a regir aquí en el Virreinato del Perú. Nosotros en 2012 hicimos con Claudio Sola y con la gente de Perú Nuevo un acto de conmemoración ahí, porque los del establishment liberal ni se acordaban que era el aniversario de en 2012 fue el aniversario de la Constitución de 1812. Esa no es una constitución ideal, pero en sí misma, yo diría. Pero si me piden compararla con las porquerías de mamarrachos constitucionales que hay hoy en América Latina, me refiero a Venezuela, a Colombia, a Bolivia, a Ecuador, pero esa es una tremenda constitución, la de 1812. Entonces, ahí hay fuente de inspiración. Entonces, la idea de Eduardo Rivero, que hicimos nuestra allá cuando nos reunimos en febrero, después de Carnaval, reunimos en Santiago. Vamos a empezar a preparar con Rodrigo Mora la siguiente reunión del Foro Liberal de América Latina, que será en febrero también del año que viene, digo yo, si no es muy temprano, no sé. Pero me refiero a que en febrero allá discutimos ese tema, las constituciones, y resolvimos adoptar la idea de Humberto Rivero, aunque Humberto no estaba presente en la reunión porque tuvo un problema en Panamá donde él vive y no pudo estar con nosotros, pero espiritualmente estaba presente y sobre todo en iniciativa excelente. La Constitución, por ejemplo, de Venezuela 1811, de Argentina 1853, de Perú y Chile 1828, de aquí de Bolivia en los años 30 del siglo XIX también, en fin. En Colombia también con Daniel Cordero habíamos hablado de una constitución bastante liberal en el siglo XIX. Entonces, rehabilitar esas constituciones en cada país nos parece una idea plausible. ¿Por qué? Porque eso daría piso a la rehabilitación de las leyes buenas, que son las que tuvimos en América Latina más o menos entre 1880 y 1930, por poner 50 años de la práctica de algo parecido al liberalismo clásico que tuvimos en América Latina. Recuperar nuestro pasado, recuperar nuestra memoria en la historia y los documentos legales que existían antes de que las leyes malas hicieran todo este desastre en América Latina. ¿Ok? Para seguir con Guatemala, Jorge, catálogo, empezar a derogar. Jorge, no nos adelantemos, Jorge. El pollito no puede ser, el huevo no puede ser gallina antes de ser pollito. No tenemos ni un solo congresista, entonces como es un poco extemporánea, es un poco prematura la pregunta sobre cuáles leyes hay que empezar a derogar. No tenemos mayoría solvente como para derogar leyes malas y decir esta vamos a derogar primero y la otra vamos a derogar después. Por otro lado, lo del efecto demostración, efecto dominó, eso es dudoso, hay que derogar todas, entiéndanme bien, todas. Con una sola no hay ningún efecto, porque esto ya lo hemos hablado, hemos puesto metáfora, es como si una persona estuviera sangrando por 17 heridas, se tapa una sola, va a seguir sangrando, ¿ok? Entonces no nos apresuremos a pensar así en el aire cuáles leyes están primero. Repasa el catálogo de leyes malas y vas a ver por qué nosotros decimos que las 5 reformas son inseparables, que a las leyes malas hay que derogarlas todas para que se produzca algún efecto, porque son demasiados males. Ahora, lo que sí hay que hacer ahora es oponerse a esas leyes pro competencia que los estatistas quieren, que en realidad son pro monopolio. Yo te sugiero que te leas el libro Las leyes malas, ahí está bien explicado lo que es monopolio y lo que no es monopolio, para oponernos, ese es el argumento fundamental para oponernos a este tipo de leyes. ¿Okay? Pero, insisto, lo prioritario para nosotros ahora es difundir y reclutar.
O sea, predicar las 5 reformas y hacer prosélitos para pasar de pollito de huevo a pollito. Daniel, lo que pregunta sobre nuestra responsabilidad por no atacar el mercantilismo, ahí yo voy a citar a Manuel Ayau. Manuel Ayau nos ha dado ejemplo siempre a los liberales sobre oponernos al mercantilismo antes que al socialismo, antes en sentido cronológico, ¿no? Manuel Ayau ha sido un permanente defensor del liberalismo clásico contra el mercantilismo y no solo contra el socialismo. De manera que y nosotros en el Centro de Liberalismo Clásico seguimos esa escuela y en el Foro Liberal de América Latina seguimos esa escuela muy de cerca. Por eso es que nosotros nos acostumbramos a esa clasificación cuatripartita de desclasificar la derecha en buena y en mala y la izquierda en mala y pésima. Yo voy a repasarlo y es conveniente que insistamos en eso, Daniel, todos, ¿ok? La derecha hay la mala y la buena, la mercantilista es la mala, la buena somos nosotros. Y la izquierda hay la mala y la pésima. La mala es la socialdemocracia y la izquierda es el comunismo salvaje, ¿ok? Y el nazismo, que también es izquierda. Entonces, una de las razones por las cuales optamos por esa división cuatripartita del espectro político en 4 segmentos es precisamente, Daniel Cordero, para que se vea bien claro que nosotros somos enemigos del mercantilismo y no solo del socialismo. Ahora, eso sí, que el mercantilismo es la antesala del socialismo. Hoy puse en mi Facebook, a propósito del caso de Simón Iturri Patiño, ¿ok? ¿En qué sentido el mercantilismo es la antesala del socialismo? Muy fácil. En el libro de Patiño está claramente explicado cómo los socialistas les entregan primero privilegios a los mercantilistas para que los cerdos capitalistas, como ellos les llaman, o sea, los empresarios, coman y se pongan gordos, y una vez que se comen y se ponen gordos, vienen y les expropian sus empresas, ¿ok? Eso pasó en Bolivia, pasó en muchos otros países también de América Latina. Así que nos ocupamos en atacar el mercantilismo y no solo el socialismo, aunque sí matizamos en el sentido de decir que el socialismo es peor que el mercantilismo y que el mercantilismo es la antesala del socialismo y que hoy por hoy andan siempre juntos y empatados. Y si no, fíjate el gobierno de Macri en Argentina. Mercantilismo y socialismo andan siempre bailando muy pegado. ¿Ok? Eso en relación a la pregunta de Daniel Cordero. Sola, Durmotier sobre la propiedad del subsuelo y la posibilidad de seguir socavones hacia el otro lindero, digamos así. Bueno, yo no sé, yo en eso lo único que puedo hacer, Claudio, es recomendarte a Gersi. Como yo siempre te dije, Enrique Gersi es un especialista muy sólido y él va a contestar las preguntas de Durmotier o los planteamientos de Durmotier, seguramente se conocen, así que yo no te puedo dar responsablemente ninguna opinión sobre el caso que estás mencionando en relación con los socavones y las vetas y ese tema. Conozco el tema, pero no sé, en realidad preferiría consultar con Gersi. Lo que pasa es que Gersi, bueno, Enrique Gersi, tú sabes que es un poco difícil para el diálogo. Muy bien, voy a parar aquí y voy a hacer cambio y escucho y vamos con otra ronda de intervenciones, sean preguntas, inquietudes, puede ser volver sobre los mismos temas, no hay problema. Aquí estoy cortando más papel para anotar y notando lo que me van diciendo y sigamos participando. Cambio, escucho. ¿Quién es el siguiente?
Si me permite, profesor Jorge de Guatemala, nuevamente, una acotación ahí. Yo sí conozco a Vincent y he mantenido desde la Red de Amigos de la Naturaleza una comunicación con él constante. Su tesis es que básicamente es dueño del subsuelo, Claudio, quien le agrega un esfuerzo. Te oye bien, la conexión está mala, Jorge. Jorge, a ver si puedes mejorar la conexión. Gracias, cambio. Ok, decía que Vincent pues ha estudiado muchísimo el tema de quién es el que le agrega efectivamente el valor trabajo al subsuelo, y ha estudiado mucho el pensamiento de Turgot, que lo menciona mucho Enrique Gersi. Yo voy a hacer unos foros, Claudio, y con mucho gusto te invito para que participes y profundicemos más en el tema. Cambio. Ok, fantástico, porque para eso son las reuniones de los miércoles, ok, para que nos comuniquemos entre distintos países y nos hagamos más fuerte. Aclara el foro, si va a ser virtual o si va a ser presencial. ¿Cómo va a ser eso, Jorge? A ver, dale, cambio. Jorge, te escuchamos. ¿Cómo va a ser eso del foro? Cambio. No, ok, después Jorge explicará cómo será el foro. Quedamos pendientes, Jorge. Ahora, ¿quién más, por favor? Porque Jorge parece tener problemas con la conexión con el sistema. Gracias. Cambio. Serán posiblemente a través de la plataforma Sello o eventualmente a través de la plataforma. Ok, Jorge, ya está claro, pero arregla tu conexión. Gracias. Seguimos. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Cambio, escucho. Buenas noches, profesor Luis Agrinzones de Venezuela, de nuevo. Bueno, hoy estaba viendo algunas noticias y entre una de ellas la participación que hizo Donald Trump referente a el atentado en Orlando, que ya es una noticia que se ha viralizado mucho, ya todo, o sea, más bien es extraño que no sea un tema hoy. Bueno, los puntos que participó él en esa intervención que hizo Donald Trump, para mal que bien, fueron verdad, y eso me hizo acordar a algo que dijo usted una vez, que si Donald Trump era tan criticado por la opinión pública, debía ser escuchado, a ver qué tenía que decir, al menos. Y bueno, muchos puntos de los que dijo, al menos en este caso, fueron verdad. Uno de ellos es que si los que estaban en ese club hubiesen estado armados, la masacre hubiese sido diferente. Y referente a que la comunidad musulmana está muy renuente a notificar a las autoridades sobre los miembros de esa misma comunidad musulmana que pues tienen cierta tendencia a hacer esos atentados, pues, por decirlo así. Ahora mi pregunta es que en qué las 5 reformas, ¿qué contemplan las 5 reformas referente a la pena de muerte y al libre porte de armas? Que como ya sabemos muchos, los gobiernos de Latinoamérica llevan años con una tendencia anti-armas, anti que los civiles porten armas. Ya muchos acá deberán saber por qué los gobiernos estatistas le tienen esa tendencia de desarmar a los ciudadanos. O sea, eso ya no creo que sea necesario decirlo, o algunos que no sepan sí. Y quería saber que en las 5 reformas, el proyecto de las 5 reformas, ¿qué se contempla con referente a la pena de muerte y al libre porte de armas? Cambio. Gracias, Agrizones, anotado. ¿Quién sigue? Cambio, escucho. Profesor América Hathor de Venezuela, y me pareció muy acertado su comentario sobre el caso de Perú. Creo que debe, en este caso, mantener la coherencia de la lucha antisistema, que es muy importante, mantenerse en esa línea de acción, ya que caer en protestas y alianzas socialistas entraríamos en el juego del sistema. También el comentario referente a las constituciones. Por esa misma razón yo ligaba a Perú, porque creo que debemos apoyar en Latinoamérica el ideario con las 5 reformas al frente, la gran revolución, el país que primero el Congreso debemos apoyar y ser ejemplo para poder entrar en los demás.
Pregunta, profesor, es referente al caso de España. En estos días vi sé que el caso que nos ocupa es el proyecto Latinoamérica, pero tengo muy poco el debate que sobre España de los candidatos, unos más socialistas que otros, y quisiera saber brevemente qué opinión le merece este caso, hacia dónde vamos. España totalmente socialista del siglo XXI o populismo bolivariano de Chávez. Entonces quisiera saber brevemente su opinión. Cambio. Hathor, ¿quién sigue? Cambio. Bueno, ¿qué puede decir sobre la ley de monopolio de los Estados Unidos, que si mal recuerdo creo que viene de finales del siglo XIX? Atención de los medios de comunicación, porque al parecer todas esas instituciones que hoy en día están criticando la familia, están criticando las instituciones, están criticando la libertad, están criticando el mercado, han logrado llamar la atención de los canales de televisión, de las emisoras, de las universidades. Pues es algo interesante conocer que, o sea, esa acción de criticarlo todo, criticar constantemente y criticar sin parar, si de pronto en algunos lugares se ha visto como algo que pueda llamar la atención de los medios de comunicación, o si de pronto es una técnica que no da tan buenos resultados. Gracias, cambio. Ok, muchas gracias, Daniel Cordero. Vamos a ir intentando dar respuestas por orden, ¿ok? Agrinzones de Venezuela, gracias por tu intervención. Mira, en concreto, la pena de muerte, acabo de traducir, busca un artículo excelente del profesor Augusto Zimmermann, que está en Contramundum. ¿Ok? Aprovecho un poco para pasar el mensaje. Contramundum es la mejor, para los cristianos, la mejor biblioteca cristiana que hay sobre todos estos temas, y es virtual. Muchos son ensayos cortos, artículos cortos, de autores muy buenos. Yo he traducido ahí algunos autores y algunos artículos, ensayos muy buenos. El último que traduje, que me publicó Donald Herrera, el pastor que maneja esa página, Contramundum, ¿ok? Acuérdese que estas reuniones de los miércoles es para bibliografía. El tema de la pena de muerte está bien tratado ahí en esa traducción de Zimmermann, ¿ok? Yo después, cuando terminemos, te la voy a pasar por Facebook. Agrinzón. Es que tú no estás en Facebook, Agrinzón. Qué pena. Trata de ponerte en Facebook porque ahí es donde yo me comunico con más frecuencia. ¿Okay? Sobre la pena de muerte, él dice exactamente lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y él lo fundamenta mucho más sólidamente que yo, porque es una persona mucho más erudita. ¿Okay? Y él dice lo siguiente: bueno, en un sistema de gobierno limitado, tal cual como la Biblia manda, yo no me opondría a la pena de muerte para crímenes, digamos, muy espectaculares, por decirlo así, o sea, crímenes, homicidios muy horrorosos. Ahora, en este sistema, no. En este sistema nos oponemos a la pena de muerte porque este sistema es un sistema corrupto de arriba abajo, y la pena de muerte va a ser sin duda utilizada para retaliaciones políticas, como lo es ya la pena capital y las penas máximas de prisión. En el Perú está Fujimori preso, un hombre que debería tener una estatua en cada plaza de armas de cada ciudad del Perú, y está preso. Si hubiera pena de muerte, lo hubieran colgado, lo hubieran fusilado, le hubieran aplicado inyección letal al pobre chino y lo hubieran despachado. Así que ahora tengo el respaldo del doctor Zimmermann para esta posición. En un sistema de gobierno limitado, después de haber hecho las 5 reformas y teniendo una justicia expurgada, entonces sí es posible considerar la aplicación de la pena de muerte, pero no ahora, con la justicia corrompida, la politiquería como está, y sobre todo los medios de comunicación. La prensa pediría pena de muerte para cualquier persona que agarran por ahí culpable de algo o presuntamente culpable de algo. Eso en relación a la pena de muerte. Y en relación al porte de armas, yo lo he planteado. Nosotros estamos a favor del porte de armas, ¿ok? Lo que no creemos
y en eso nos diferenciamos de los ANCAPs. Lo que no creemos que el porte de armas sea un sustituto para el gobierno limitado. Esa es la loquetera de los ANCAPs, la asadura de Huerta Soto, de todos esos chifladitos, Anjobasto y todos esos tipos. Que ellos, Agrinzone, esto es importante que lo anotes, ellos insisten con el porte de armas y para nosotros eso, por supuesto estamos de acuerdo con el porte de armas, pero no es el tema principal y casi único y obsesivo, monotemático de la agenda como en el caso de los ANCAPs, porque nosotros no creemos que el porte de armas sea un sustituto para el gobierno limitado. ¿Me explico? O sea, la autodefensa personal. Por supuesto que cada quien tiene derecho a la autodefensa personal individual de su familia, de sí mismo o de los seres queridos, ¿okay? Pero de ahí a sostener que en un estado anárquico, con todos los ciudadanos armados, entonces podría prescindir del gobierno libre. No, esa es la chifladura de los loquitos estos, los robardistas. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto al porte de armas. Ahora, Agrinzone, otro señalamiento. Mira, estas reuniones de los miércoles son para tratar temas que están en la agenda de los medios, pero ojo, que una cosa es la agenda de los medios, otra cosa es la agenda nuestra. La agenda nuestra es la incubadora, son 5 reformas, es difundir y reclutar, explicarle las 5 reformas a la gente. La agenda nuestra, óyeme bien Agrinzone y óigame bien todo, no es anotar qué pasaporte tenía el tipo que prendió la masacre en Orlando, ni si su papá era muy estricto y le pegaba. Eso es para los medios, ¿ok? Nosotros no vamos mucho a insistir sobre esos temas, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo con eso, tenemos que profundizar las 5 reformas, explicársela a la gente y reclutar para que el huevo se transforme en pollito y más adelante el pollito pueda ser gallina. Ator, gracias por tu intervención, muy inteligente como siempre las tuyas y las de Margarita, ¿ok? Perú ha sido el ejemplo hasta ahora, Claudio Sola y la gente de Perú Nuevo, porque lo han hecho muy bien en el tema de voto en blanco antisistema, ¿ok? Nosotros cometimos un error con el Pancho Díaz Canseco ese, y yo asumo la mitad del error, porque ese error no fue un error de Claudio Sola junto, yo también metí la pata ahí, ¿okay? Y entonces tengo que admitir que admití la pata, pero yo aprendo de los errores, Claudio también, todos tenemos que aprender de los errores. No podemos dejar de cometer errores. Con el amigo Díaz Canseco ese yo cometí el error junto con Claudio, ¿ok? Entonces, lo que sí podemos es aprender de los errores. Ahora, después de ese error, que Claudio enmendó muy bien, se desprendió a tiempo del señor y entró con el voto en blanco y explicando muy bien lo del voto en blanco y demás. En relación con España, Hathor, qué terrible que está el caso de España. Yo puse una información ahí criticando, como siempre es mi costumbre, al mentiroso Montaner. El mentiroso Montaner, Carlos Alberto Montaner, siempre mintiendo y engañando a la gente como siempre, diciendo que Ciudadanos es un partido liberal. No es un partido liberal. En este momento al PP le enfrentan 2 clases de izquierda. La izquierda unida con Podemos, que es la tradicional de Julián Guillén, con el coletas Pablo Iglesias, y Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, aliado con el PSOE, nada menos, con el nuevo líder del PSOE, Sánchez, y a cada cual más terrible. O sea, la alianza entre el PSOE y Ciudadanos es el socialismo democrático, y la alianza entre Izquierda Unida y Podemos, que se llama Unidos Podemos, es el socialismo bolivariano chavista terrible, ¿ok? Entonces, estamos muy mal en España. El mentiroso Montaner miente porque él está embarcado en una onda que se llama triunfalismo. Triunfalismo es para no explicar.
O sea, triunfalistas son unos tipos como Montaner, unos tipos que no les interesa explicar, proponer lo que es el liberalismo clásico. Entonces dice, no, vamos bien, tout va bien, como la película de Godard. No, tout va bien, todo va bien. No, vamos muy bien. En España tenemos a Albert Rivera con Ciudadanos, que es un partido liberal y tal, y bueno, todos los gobiernos están haciendo reformas liberales y tal. Eso es lo que dice Montaner, se llama triunfalismo. Y yo felicité a Nicky Márquez y a la Giagoni porque en la contraportada de su nuevo libro hablan de ese tema hay que hablar también. Fíjate vos, otro típico es Mario Vargas Llosa, entonces ahora dice que la izquierda salvó al Perú. ¡Ay, por favor! Entonces, no podemos creerle a Vargas Llosa, a Montaner, esa gente del liberalismo oficial, digamos. Son unos mentirosos, unos aliados con la izquierda, es una cosa horrorosa. Y otros son loquitos, como Ancho Basto, Huerta de Soto, ahí con el anarquismo. Entonces, no sé si para bien o para mal, este grupo que tenemos aquí, estos 400 de la incubadora, tenemos una posición muy firme y muy clara. Las 5 reformas. Si usted conoce gente liberal por ahí, dice, ¿tú eres liberal? Bueno, ¿qué estás haciendo por las 5 reformas? Eso lo hemos hablado con Daniel Cordero muchas veces. Y sí, Daniel Cordero, ya que estamos, criticar todo, como hacen los marxistas culturales, es la forma de llamar la atención de los medios. Pero ojo, eso no es lo que quiere la gente. Ojo, eso es lo que quieren los medios, pero no la gente. Y ahí tenemos que ser muy avispados nosotros y trabajar directamente con la gente, puenteando a los medios de comunicación, a la prensa convencional, y decirle, ellos critican todo, pero ¿sabes qué? No tienen solución. Nosotros sí tenemos solución, las 5 reformas, porque la gente quiere soluciones. La gente se cansa de criticar todo. Y mira, yo sigo haciendo encuestas, como siempre hago. La gente cuando oye, mira por radio, por televisión, una cosa de esa de criticar todo, muchas veces cambia la estación, cambia el canal, porque no le gusta a la gente, le hace mucho ruido esa crítica, todo, ¿ok? Lo que pasa es que de esa forma ellos se hacen pasar por antisistema y llaman la atención de los medios. Eso en cuanto a lo de Daniel Cordero. Porque, gracias por tu pregunta. Efectivamente, a fines, la primera de estas leyes antimonopolio, pro competencia, que en realidad son pro monopolio, fue la ley Sherman, si mal no recuerdo, en 1890 de los Estados Unidos, ¿ok? Como dice Margarita el libro de Petetti. En 1890 la ley Sherman fue la primera ley antimonopolio de los Estados Unidos. Y lo que pasó fue muy simple de explicar. Y está explicado en mi libro Las leyes malas. Es así. Mira, pifian en la definición de monopolio. Ellos consideran que una empresa grande es un monopolio. Y no es así. Porque una empresa grande puede ser una empresa eficiente, de costos baratos, de buenos productos, de buenos sistemas de venta, etcétera, que se gana a favor de la gente. Y entonces esa empresa tiene una participación grande en el mercado, tiene un 70, 80, 90 o 50% de participación en el mercado, pero no gracias a un monopolio, sino gracias a ser eficiente. Un monopolio es una empresa, no importa su tamaño, puede ser pequeña, grande o lo que sea, que tiene un privilegio del Estado. Un privilegio del Estado que puede ser de cualquier clase, puede ser un privilegio de no pagar algún impuesto, de tener contratos de favor con empresas del Estado o con oficinas del Estado, o puede tener una ley contra la competencia, por ejemplo, que le aplique aranceles altos a los productos que importa la competencia, es decir, una ley que un proteccionismo. En realidad, el proteccionismo es monopolio, no una empresa grande, ¿ok? Entonces, ese error entre comillas, ¿no? De la ley Sherman de 1890, después repitieron los demás y siguen trabajando con el mismo patrón, ¿ok? Entonces, eso es muy malo, eso favorece a los monopolios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa eficiente que es muy grande, entonces una empresa pequeña e ineficiente me puede acusar a mí
de monopolio ante un tribunal antimonopolio en base a esa ley antimonopolio, y entonces se consigue una sentencia contraria para mí. No sé si me explico, porque eso está claro en las leyes malas. Bueno, estamos con esta ronda. Ha pasado poco más de una hora de la primera hora de nuestras 2 horas, así que me toca ahora seguir escuchando. Por favor, entonces, se identifica claramente la persona, de dónde llama, quién es, nombre y apellido, y la intervención, que puede ser, como digo, una pregunta, una duda, un cuestionamiento o una experiencia. Gracias, cambio y escucho. ¿Quién sigue? Sí, bueno, buenas noches, profesor, y buenas noches a todos. Creo que me conocen aquí de Venezuela. Primero que nada, leí que Ucrania dio un voto en contra de los partidos comunistas que se puedan formar de este momento en adelante, y se le olvidó informar también de los socialistas, que prácticamente es la puerta al comunismo. Pero esa no era mi pregunta. Mi pregunta es específicamente qué opina usted de Thomas Shannon, que ahora, con todo lo que el régimen ha despotricado a Estados Unidos y a todo su tren gerencial que puedan tener ellos allí, ahora este señor viene al país a congelar logros positivos o negativos, simplemente porque creo que ellos están tratando de evitar el revocatorio con todas estas trampas que han hecho a todas las personas que de manera honesta y de manera creíble hacia esta gente que complementa todo lo que es la MUT, toda esta organización de partidos y todo este juego macabro que le han hecho. Indiferentemente yo esté a favor o no de lo que es todo esto que se ha perfilado con el revocatorio, considero de que el régimen le ha jugado muy sucio a la... Claro, ellos tampoco son tan ovejitas, pero quiero saber qué opina usted ahora de Thomas Shannon, y gracias por lo que compartió por Facebook, lo de Isa. Fue excelente la caricatura. Cambio. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario y quizás una reflexión. Por si acaso está Rocío con nosotros aquí en clase, también el pastor Barreto, Jorge Barreto, y nuestro amigo Carlos Valdés desde Cusco, estamos aquí reunidos. Parece que es un español, tiene una forma de hablar un poco extraña, se llama Miguel Bastos. Yo colgué un videíto que me mandaron, creo que fue Humberto Pérez Fray que me lo envió, y él habla acerca del tema de la supuesta división de poderes que le gusta mucho a los republicanos, menciona él, ¿no? Y que él hace una crítica bastante fuerte porque no existe realmente una verdadera división de poderes, porque hoy lo vemos, por ejemplo, con neoliberalismo. Pareciera que Keiko es la oposición de PPK, pero no es así, no hay oposición alguna, y a menos que haya una oposición de insultos y no me hablaste bonito, me dijiste china fea, o tú me dijiste gringo alto, o lo que sea, ¿no? Pero no hay una verdadera oposición, digamos, porque el pensamiento es realmente el mismo. Entonces, así como existe este neoliberalismo, él hablaba que en España, por ejemplo, había todo un poder desde arriba, y ese poder desde arriba pues termina poniendo a los jueces, termina poniendo a los, o sea, tiene a los jueces, digamos, políticos, le llama él, o jueces funcionarios, ¿no? Y que finalmente el poder pues es el poder absoluto, el poder soberano que está en un presidente que tiene a su cargo el Estado, finalmente hace lo que quiere, ¿no? Y mencionó inclusive una situación de los Estados Unidos que tanto Bush como Obama siempre debieron preguntar
al Senado, ¿no? Sobre si envían o no a la guerra a los soldados, y finalmente eso dice la ley y la ley no se cumple. Entonces, porque había un muchacho ahí que le hablaba y le decía que era importante el imperio de la ley, pero aún el imperio de la ley tampoco se llega digamos, a cumplir. Y por otro lado está escrito en leyes malas, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, profesor, sobre este señor que me imagino que lo habrás escuchado y que tiene algunos videos bastante sonados, ¿no? La verdad que no sé si es un anarcocapitalista, no sé si es un liberal, pero me pareció interesante. Ok, se cayó, pero ya está agarrada la idea. Si puede, sigue, y si no, alguien que sigue. Gracias. No, básicamente bien decirle a nuestro amigo que habló de Colombia, que con la experiencia que hemos tenido aquí, profesor y todos, por más que tú te vuelvas el crítico más renombrado, cuando el status quo que maneja la prensa, no sé si pasará lo mismo en Colombia o en otros países, pero aquí en el Perú nosotros ya más escándalo no podíamos haber hecho, ¿no? Ya a mí me faltaba solamente desvestirme, ¿no? Para generar algo de escándalo. Cuando la prensa realmente te capta, porque a mí me filmaron cuando me llevaron preso en esta última elección, todos los medios de comunicación me filmaron, eso se ve en el videíto, pero solo 2, 3 muy chiquititos medios de comunicación publicaron lo que pasó. ¿Qué significa eso? Que arriba de estos directores de prensa, si bien es cierto, el reportero del momento te capta la crítica, te capta el chisme, te capta la situación, pero luego ellos tienen jefes encima que son manejados por el status quo, y ese status quo dice: a ese no le des prensa porque va contra nuestro sistema, y generalmente son prensa manejada por el mercantilismo. Quería hacer esa acotación. Muchas gracias, Claudio, está anotado. ¿Quién sigue? Cambio, escucho. A propósito del ejército que menciona Claudio, en la célula madre de aquí de Guatemala nos hicieron esa pregunta: ¿para qué sirve un ejército en el contexto de gobierno limitado? Gracias por la respuesta, profesor Mansuetti. Cambio. Por favor, no se olvide de identificarse, quién habla y de qué país. Gracias. Alberto, le saluda a Raymond otra vez. Quería solo hacer un comentario. Nosotros en este proceso de incubadora, yo sí he sentido que necesitamos verdaderamente insumos por parte del centro del liberalismo clásico, pero insumos mucho más pragmáticos, más concretos. Hace un rato mencioné sobre esa constitución ideal, que creo que sería algo muy valioso tenerla. Luego Jorge hizo mención sobre algún tema que usted le pidió que no se adelantara tanto. Mi punto es que yo creo que sí es importante que nosotros conozcamos exactamente la ruta que debemos de seguir, porque esa es la manera en la que fácilmente o más fácilmente podríamos convencer y reclutar a más personas. Agradezco mucho sus comentarios sobre esos insumos prácticos que necesitamos quienes estamos en este proceso incubador. Gracias, Raymond. Anotado. Pero por un lado hablas de insumos prácticos y por otro hablas de una construcción ideal. O sea, ¿tú crees que una construcción ideal, escribir una constitución ideal, es un insumo práctico? Cambio, escucho. Efectivamente, Alberto, por supuesto que es un insumo práctico, es algo que el día que lleguemos ahí lo vamos a tener que tener, vamos a tener que necesitar ese plan de vuelo que tener antes de llegar ahí, ¿verdad? Por eso sí creo que es práctico. Cambio. Entendido, copiado, cambio, escucho, ¿quién sigue? Solo quería también acotar con el tema del ejército y preguntar, profesor, ¿el ejército no debería ser, digamos, no debería estar realmente al mando de un congreso en vez de al mando de un presidente? O sea, ¿por qué el ejército, que es parte de nuestras 3 funciones básicas, ¿no? Seguridad,
tiene que estar a manos del Poder Ejecutivo. No debería estar en manos del Poder Legislativo para que un presidente no siempre haga lo que le da la gana, ¿no? Digo. Vamos entonces a responder. Claudio, la pregunta es ¿por qué el presidente no está bajo control del Congreso? Aquí hemos tenido durante, yo diría, unos 50 años entre fines del siglo XVIII y la mitad del siglo XIX, o sea que llega Lincoln en 1860 a ser presidente, la Constitución de los Estados Unidos funcionó apreciablemente bien. Entonces, voy primero con lo de Claudio. Claro, el tema no es que el ejército esté bajo la potestad del Congreso. El tema es que el Congreso controle al Ejecutivo. Una vez que el Congreso controla al Ejecutivo, entonces controla toda la gama de acciones y audita y hace el accountability, o sea, y el Ejecutivo es responsable ante el Congreso de todo lo que hace con el ejército, con la burocracia, con el tesoro fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no está funcionando en nuestros países y hoy en día muy poco en Estados Unidos es el control que el Congreso, de acuerdo al diseño de la arquitectura política de los padres fundadores, el Congreso controlando al Ejecutivo. Eso es lo que está fallando. No el ejército, no la dependencia del ejército respecto del Poder Ejecutivo y del presidente a la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Otra cosa, si revisamos la Constitución de los Estados Unidos, que para mí, Raymond, esa es una Constitución ideal, ¿okay? Dice que la guerra y la paz está en manos del Congreso. Las guerras tienen que ser declaradas y tienen que ser finiquitadas en tratados de paz aprobados por el Congreso. Es el Congreso el que tiene la llave, digamos, de la guerra y la paz en aquella Constitución ideal. ¿Ok? Entonces, bueno, Raymond, si tú quieres, hacete vos la Constitución ideal. Nosotros, ya te lo dije, yo te apoyamos. Si tú crees que es tan importante tener escrita una Constitución ideal, bueno, dale. Yo personalmente no creo que sea tan importante. Yo creo que es más importante dar a conocer las 5 reformas, ¿ok? Pero si tú crees que es muy importante, entonces yo te sugiero lo siguiente: buscate un equipo de abogados constitucionalistas, ponete a redactar la Constitución ideal. Ahora, te aviso una cosa, por ahí está en eso el Partido Liberal de Guatemala, está la gente de Guillermo y de Andrés Hayao, ¿ok? Entonces, yo pensé que la célula 5 reformas iba a enfatizar las 5 reformas y no la agenda del PLG, ¿ok? Pero bueno, eso yo no personalmente, y nadie aquí tiene ninguna objeción, si vos te pones a escribir la Constitución ideal. En cuanto a el orden en que van a ser derogadas las leyes, Raymond, el asunto es el siguiente: o tú tienes o no tienes una... Eso está explicado en mis artículos. Lee mis artículos que yo he explicado lo siguiente: el día que seamos una gallina grande, y tengamos no solo presencia en el Congreso, sino tengamos una mayoría lo suficientemente sólida como para derogar las leyes malas, podemos y debemos derogarlas todas. No una primero y otra después. Eso es caer en el neoliberalismo. Eso es lo que se hizo, las reformas pequeñas, graduales, el famoso gradualismo. Estamos mal por ahí, Raymond, ¿ok? A las leyes malas hay que derogarlas todas, y para eso hay que hacer un referéndum. Yo tengo un artículo, léete el artículo que se llama El Rey Josías en nuestros días. Ahí está explicado paso a paso, justamente lo que tú querías, la hoja de ruta, ahí está. En el Manifiesto Liberal también está la hoja de ruta, ¿ok? El lugar que ocupa las encuestas, el referéndum, la aprobación del referéndum y la derogación de todas las leyes malas, ¿ok?
todas juntas, no una primero y otra más adelante, veremos, no, todas juntas, pero para eso hay que tener una mayoría suficiente en el Congreso para derogar las leyes malas. Y creo que, como tú me dijiste en la última vez que hablamos, ustedes son 4 nada más, creo que necesitamos, para eso es la incubadora, necesitamos establecer prioridades, y de momento la prioridad es crecer. Ahora, insisto, si la Constitución, el orden de las leyes, no, yo no te diría esta ley primero, esta ley otra después, no, yo lo que te diría es, mira, cuando tengamos la mayoría tenemos que derogarlas todas, porque si derogamos una sola, entonces las dificultades van a persistir. Eso se explica muy bien en mi libro Las leyes malas. Ok, ahora, esto tiene que ver, Raymond y Jorge, esto tiene que ver con la crítica de Ancho Basto. El señor Ancho Basto sí es uno de los narcocapitalistas más sonados, y algunas cosas que dice tiene razón. Por ejemplo, esta cosa que él dice que no hay en realidad, no está funcionando ahora una división de poderes en los Estados Unidos. Y bueno, porque como decía Ron Paul, en los Estados Unidos ni el presidente ni muchas veces el Congreso están cumpliendo la Constitución. Entonces, por eso Ron Paul decía que él era constitucionalista, porque lo que él quería era que se cumpla la Constitución. Lo que ocurre es que la Constitución no se está cumpliendo, y no se está cumpliendo porque los partidos no la quieren cumplir, sobre todo el Partido Demócrata, se resisten a cumplir la Constitución. Son gobiernos, o sea, ejecutivos, presidente y vicepresidente, y congresos en ese sentido, legítimos en el sentido de resistentes a cumplir los mandatos, la letra y sobre todo el espíritu de la Constitución. Ahora, el problema es el siguiente: esa crítica de Ancho Basto y en general de los ANCAP es correcta, pero eso tiene remedio. Según ellos eso no tiene remedio, por eso son anarcocapitalistas, y aprovechan siempre para observar el mal funcionamiento de instituciones republicanas democráticas representativas como la división de poderes como pretexto para empujar hacia el anarcocapitalismo. No sé si me entiende. Hay remedio para eso, y el remedio lo estamos proponiendo nosotros, la rehabilitación de las antiguas constituciones y las por vía de un referéndum, como está explicado en mi artículo sobre el rey Josías, ¿ok? Y la rehabilitación de las leyes buenas previa derogación de las leyes malas. Ah, pero el señor Ancho Basto nada de eso, que para eso hay que estudiar bastante, y hay que pasar lo que hemos pasado los del Centro Liberalismo durante los 5 años, estados trabajando mucho, y eso a ellos no les gusta. Por eso ellos entonces son anarcocapitalistas, y en especial el señor Ancho Basto, no quiere saber nada con los partidos políticos, y un día lo dijo: a mí no me gustan los partidos políticos porque en los partidos políticos, dijo, hay que tener disciplina, y ya me gusta la disciplina. Pero entonces yo no sé con qué autoridad el señor Ancho Basto defiende el capitalismo, porque el capitalismo requiere disciplina en las unidades de producción. Que vaya el señor Ancho Basto a una fábrica a decretar la anarquía en una fábrica, que cada quien haga lo que quiera, no funciona el capitalismo. Se ve que el señor Ancho Basto nunca entró a una fábrica, se ve que el señor Ancho Basto conoce el capitalismo por los libros nada más, porque si no él no podría defender el capitalismo y las empresas capitalistas, empresas de 500, de 1000, 2000 obreros, o trabajadores, empleados, que trabajan con disciplina. Perdón, el señor Ancho Basto, que no le gusta la disciplina. Entonces él no conoce el capitalismo más que por los libros, y hasta por ahí nomás, porque si se lee el capítulo 1 del libro de Adam Smith de La riqueza de las naciones, cuando habla de la división de trabajo y la fábrica de alfileres y tal y qué sé yo, y está hablando de disciplina. Entonces, por supuesto que en las empresas capitalistas tiene que haber disciplina, como también en los partidos políticos. Lo que pasa es que estos anarcos son unos tarados, son unos chicos rebeldes, hippies de derecha, como decía Ayn Rand. A ellos no les gusta la disciplina. Por eso son anarquistas. Por eso es que no les gustan los partidos políticos, porque en los partidos políticos tiene que haber disciplina. Por supuesto. ¿Y en dónde no tiene que haber disciplina? ¿Acaso en una universidad no hay disciplina? ¿No debe haber? ¿O en una escuela primaria o secundaria? ¿En una no puede haber disciplina?
Mire, amigo Ancho Basto, hasta en un burdel tiene que haber disciplina. Óigame bien, por favor. Es que me molestan los anarquistas, me molestan, no quieren entender cosas fundamentales. Y no quiero seguir hablando más del tema de Ancho Basto porque me molesta. Y voy a repetir, hasta en un burdel tiene que haber disciplina. A Ancho Basto le falta burdel. ¿Ok? Porque si entra burdel, ahí hay una disciplina, hay una señora que es la administradora, hay un cajero, y hay la chica, y hay el músico, y hay el DJ, lo que sea, y gente que limpia, y si trago, y todo, porque un burdel es una empresa, a eso me refiero. No, para no poner el ejemplo de la fábrica de alfileres de Adam Smith, ponemos el ejemplo del burdel. Bueno. Ahora vamos con Margarita. A ver, Margarita, Ucrania y Thomas Shannon. En Ucrania sí están en contra del Partido Comunista y votaron en contra del Partido Comunista. Yo personalmente creo que si en un referéndum la gente el día de mañana decide a favor de la apoyando el Partido Comunista, bueno, yo no me voy a oponer, yo no voy a decir que no. Lo que debería sí ser por referéndum, me parece a mí, en el sentido de una medida con apoyo, digamos, popular. Vamos con Thomas Shannon. Mira, eso es parte del juego, ¿ok? Parte del juego. Acuérdate que el gobierno de Obama no quiere intranquilidad en América Latina. El gobierno de Obama quiere estabilidad, no quiere mayores desórdenes en América Latina. Entonces, los gobiernos como el de Maduro, el de Correa, el mismo de aquí de Bolivia, el amigo Evo Morales, son gobiernos que aseguran a Obama por lo menos de momento, o al suponer de los analistas, le aseguran a Obama que haya esa tranquilidad, esa gobernabilidad que haya. Y esto tiene que ver con la democracia posmodernista. Alberto Vuela dice que la democracia posmodernista es básicamente procedimental y que la democracia posmodernista no le interesa la justicia, ni le interesa la seguridad o la paz o ningún valor, porque la democracia posmodernista, según Alberto Vuela, es antivalor, es relativista, el posmodernismo es relativista y por eso entonces no le interesa que se incumplan ciertos valores fundamentales en la democracia venezolana al punto de ser pervertida y dudar de calificarla de democracia y demás. Pero como dice muy bien Alberto Vuela, y yo insisto, Alberto Vuela tiene razón en lo que dice, pero se queda un poquito corto. Hay mucho más que decir sobre la democracia posmodernista y sobre todo que no es representativa, porque intenta ser directa. ¿Okay? Intenta ser directa y entonces termina en autocracia, termina en corrupción, termina en populismo, etcétera. Pero procedimentalmente, digamos, no se puede objetar que ha habido en Venezuela una elección o referéndum, una elección popular, legislativa, presidencial o lo que sea, más o menos cada 1 o 2 años desde que Chávez entró al poder. Entonces eso es algo que cuenta para lo que es el Departamento de Estado en Estados Unidos, para lo que es Obama, Kerry, compañía, y la manera como ellos se conducen en la OEA. ¿Ok? Entonces, bueno, viene el señor Shannon y dice que el diálogo bilateral, y el diálogo con la oposición y bla, bla, bla. Puro bla, 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 pura foto, eso no va a resolver absolutamente nada. Por eso, Margarita, nosotros tenemos que hacer lo que tú estás haciendo. Y sobre todo, no dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos aquí los miércoles porque tenemos mucho espacio para hablar, para aclarar un montón de cosas, incluso para discrepar, ¿ok? Como lo acabamos de ver, ¿ok? No hay ningún problema, estamos todos de acuerdo en las 5 reformas y esa es la bandera y ahí para adelante. Y justamente estas reuniones son para allegarnos criterios, allegarnos opiniones que pueden ser diferentes, no tienen necesariamente que ser todas iguales. ¿Okay? Entonces,
Jorge, con este término, Jorge, el asunto de suprimir el ejército, eso es típico de los anarquistas. No, nosotros somos liberales clásicos, nosotros somos partidarios de el liberalismo clásico, gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada, ¿ok? Y las 5 reformas. Los anarquistas andan con el asunto de reemplazar, de disolver el ejército y terminar el ejército y tal. Sin, es opinable porque en Costa Rica no hay ejército. Ahora, una cosa muy importante y es, tenemos que sacar el ejército posmodernista, las Fuerzas Armadas posmodernas, completamente ideologizadas con el marxismo cultural. Eso es característico de la democracia no representativa, la democracia posmodernista. ¿Okay? Antes, cuando la democracia era representativa, el ejército era político y no deliberaba. Desde Chávez y en todos los países, no solo en Venezuela, el ejército no delibera, pero es político. ¿Ok? No dejó de ser deliberante porque nadie en el ejército se puede oponer al socialismo del siglo XXI, pero sí dejó de ser apolítico y pasó a ser político, el brazo armado del socialismo. ¿Ok? Estamos copiando al ejército rojo, esta es una idea viejísima, tiene 100 años. La idea del ejército político la inauguró Trotsky con el ejército rojo, hace exactamente 100 años. El año que viene se van a cumplir 100 años de la Revolución Rusa, de las 2 revoluciones de febrero y octubre del año 1917. Es interesante reflexionar sobre todo esto y cómo ahí sí tenemos nosotros, los incorreformistas, los devolucionarios, el orgullo de decir nosotros somos los únicos que tenemos la solución. Será una solución difícil, no para ahorita, no, pero tenemos la solución. Entonces tenemos el deber moral y la obligación de difundirlo y de reclutar gente para crecer. Gracias, sigamos adelante. Raymond, puede seguir si quiere intervenir. Aquí hay libertad absoluta en eso. Y los demás también. Escucho, cambio. Buenas, profesor. Llevo rato intentando decir esto que en cuanto a el anarcocapitalismo. El ejemplo perfecto es BioShock, o sea, una serie de un videojuego que es la sociedad perfecta anárquica. No hay Estado, la verse buena, la única forma de los ciudadanos defender a sus propios manos. Bueno, como había Estado, como se inició prácticamente un tipo de guerra civil, y al final, cuando las dos facciones estaban ya débiles, tomó una parte. Porque, disculpa que te pise, pero es que bájale un poco el volumen a tus audífonos, porque no te oímos bien, te oímos con mucha interferencia. Cambio. Y gracias. No te oímos nada, Borges. Me parece que es interesante lo que estás diciendo. Trata de mejorar tu conexión. Gracias, cambio. O de bajar el volumen, Borges. A ver, yo creo que tienes el volumen muy alto. Entonces ahí hay distorsión, cambio. Sí, habla Gustavo. Sí, Borges, que tu audio está muy elevado, está saturando y está picando demasiado el audio. Borges, mira que Gustavo Romero es especialista en sonido. Ya debería escuchar, ¿ya me escucha bien? A ver, dale, te escuchamos. Bueno, que hay una serie de videojuegos que se llama BioShock, y es la sociedad perfecta de la ANCAP, y lo bueno es que demuestra en qué puede terminar. Es una ciudad está inspirada en Ayn Rand, pero como la gente cree que Ayn Rand es ANCAP, bueno, ese no es el caso. Puede terminar. Es una ciudad está inspirada en Ayn Rand, pero como la gente... A ver, dale, te escucho. Bueno, que hay una serie de videojuegos que se llama BioShock, y es la sociedad perfecta de la ANCAP, y lo bueno es que demuestra en qué puede terminar. Es una ciudad está inspirada en Ayn Rand, pero como la gente cree que Ayn Rand es ANCAP, bueno, ese no es el caso. El caso es que la ciudad estaba apartada de toda civilización. No había ejército, no había leyes de ningún tipo, y la gente, para defenderse, se defendía de ella misma, con algo así, linchamientos o el principio de no agresión de los ANCAP. Y bueno, lo que terminó era lo que se esperaba.
como no había estado, empezaron a haber actos de corrupción y, ¿cómo lo digo? Como atálicos, y prácticamente terminó en una especie de guerra civil, cuando entre dos facciones, la facción de Andrew Ryan, el fundador de la ciudad, y un competidor que se llamaba Frank Fontaine. Bueno, entre ambas bandas se destruyeron una a la otra, y al final salió una tercera banda que prácticamente colonizó todo, causando una dictadura total. Como además, Ayn Rand decía lo mismo, decía que se genera una guerra civil hasta que llegue el bárbaro y dominan las demás tribus. Gracias, porque yo te entendí. ¿Alguien más? Cambio de escucha, anoto. Profe, es Diego Ramírez de Costa Rica. Yo llamo para hacer una consulta respecto a lo que es jurídicamente lo que es las 5 reformas, porque como si bien es cierto, pues a nivel jurídico, cuando digamos, por ejemplo, un grupo de fiscales empiezan a destapar el montón de corrupción que hay dentro del socialismo, por ejemplo, digamos, bueno, bien sabido ya la FARC y todo eso, pero cuando salen más cosas al aire, ¿verdad? ¿Cuál sería como el mecanismo de defensa del liberalismo clásico ante ese embate de descubrir, ¿verdad? De poner en evidencia los sucios y que son en el socialismo, ¿verdad? Porque a mí me parece necesario saberlo por el hecho de que esas personas toman represalias muy violentas, porque son grupos criminales. Estamos hablando de algo que inclusive va a dar hasta la KGB, ¿verdad? Que todavía existe. Y por eso yo lo digo porque, digamos, hace poco también leí sobre este libro, el Red Cocaine, que habla sobre cómo la KGB se encargó de instalar los grupos de narcotráfico en América Latina para contribuir, por así decirlo, en la destrucción de Occidente. Entonces, ¿cómo sería, digamos, básicamente un buen sistema jurídico que... Perdón, Diego, pero tú llegaste tarde. Yo hablé de ese tema de primero, porque te lo había pasado por Facebook. ¿Llegaste tarde? ¿No escuchaste? Cambio. Sí, es que estaba haciendo las cosas aquí en la casa. Pero bueno, entonces en este caso igual van a subir esto al YouTube o al internet, ¿verdad? La van a subir a la página. Ok, ¿quién más sigue? Adelante, Ana se anota. Bueno, profe, yo voy a hacer una pequeña intervención con respecto a lo que ya se ha dicho. Bueno, con lo que ha dicho Raymond sobre tener una base de una constitución ideal, yo opino que no es como usted un insumo tan necesario para lo que estamos planteando ahorita, que esto es un proyecto incubadora. Pero yo al menos opino que no estaría mal tenerla, porque por ejemplo mi caso, el caso de aquí en Venezuela, que cualquier proyecto que vayamos a hacer surgir más adelante, cualquier movimiento, grupo, tiene que, bueno, por ejemplo, aquí nos van a preguntar mucho si vamos a seguir trabajando con la constitución actual, la hecha por Chávez, o vamos a hacer una reforma constitucional, lo cual es obvio, no podemos seguir trabajando con una constitución socialista. Y yo al menos opino que no estaría mal tenerla, porque por ejemplo mi caso, el caso de aquí en Venezuela, que cualquier proyecto que vayamos a hacer surgir más adelante, cualquier movimiento, grupo, tiene que, bueno, por ejemplo, aquí nos van a preguntar mucho si vamos a seguir trabajando con la constitución actual, la hecha por Chávez, o hacer una reforma constitucional, lo cual es obvio, no podemos seguir trabajando con una constitución socialista. Y nos van a pedir en plena campaña o simplemente nada más para difundir el mensaje de las 5 reformas, nos van a preguntar ¿y cómo va a ser esa constitución? ¿Qué bases va a tener? ¿Qué artículos? ¿Qué diferencia va a haber con la que ya está, la actual, la de Chávez? Y sería bueno tener esa base, esa constitución ideal ya lista o al menos planteada,
por lo menos Borges y yo ya estábamos hablando durante la clase sobre la constitución, la primera constitución de Estados Unidos, que usted la mencionó. Borges domina muy bien el idioma inglés y se comprometió conmigo a traducirla para tenerla en español. Y también otra que nos puede servir mucho es la primera constitución de Venezuela, si no tengo mal entendido, es una constitución muy conservadora. Y podríamos, si queremos hacer nosotros una constitución ideal para un movimiento futuro, podríamos tomar muchas cosas de ambas constituciones. Ahora, lo segundo es para reforzar lo que Borges dijo. Él hizo mención de un videojuego cuyo argumento, bueno, videojuego porque ya lo hemos jugado. Yo no creo que la mayoría aquí, que ya son un poco mayorcitos, hayan jugado esos videojuegos, pero no hay que sobreestimarlo simplemente porque diga que es videojuego y uno ya piensa, hay cosas infantiles, cosas de niños. El argumento es un argumento que parece sacado de un libro, de hecho está inspirado en la rebelión, una cierta inspiración en la rebelión de Atlas de Ayn Rand, y trata de una distopía no como podría ser 1984, que es una distopía totalitaria. Esta es una distopía anarquista. Se trata de una ciudad que construyó un empresario millonario, en donde no hay Estado, no hay un organismo que dicte las leyes, simplemente están las personas y siguen principios morales, como pueden ser los principios de la racionalidad y el principio de no agresión. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no funcionó esto? Bueno, como ya está mencionado, porque el anarcocapitalismo es una utopía. Por eso, básicamente, todo se cayó abajo cuando grupos, pandillas mayoritarias se comenzaron a juntar para imponerse por encima de los otros, puesto que no había un organismo que dictara qué era lo correcto o no. Simplemente cada pandilla mayoritaria definía qué era lo correcto o no y quería imponerse. Eso también abarca lo que usted mencionó sobre que el ejército, ese empeño en que los ANCAC sobre que no haya ejército. Por Dios, ¿cómo no va a haber ejército? Es la herramienta que tiene el Estado para imponer la fuerza. No me acuerdo que había un jurista alemán que lo dijo una vez, que el Estado era el que poseía el monopolio de ejecutar la fuerza. Y bueno, el ejército, constato lo que usted dijo, tiene que estar en manos del Poder Ejecutivo. Y lo que usted me mencionó después de mi pregunta sobre el porte de armas, pues claro, no es algo, una prioridad para nosotros los 5 reformistas de momento. Es algo que si se da, pues bien, porque cada individuo tiene derecho a la autodefensa, pero no es una prioridad. Yo hice la pregunta en base a si las 5 reformas lo contemplaban o no. Y referente a lo que usted mencionó sobre la pena de muerte, en una sociedad libre, por supuesto que podría ser aplicable a crímenes verdaderamente atroces, crímenes contra la humanidad, se podría decir, pero en el sistema actual de los gobiernos latinoamericanos sería un horror totalmente, porque sería la excusa perfecta para que, dígase, el gobierno de Venezuela ahorita comience a ejecutar personas tipo paredón de fusilamiento, como la Alemania nazi, la Unión Soviética, comienza a fusilar personas simplemente por motivos políticos, inventándose un supuesto crimen, ya puesto que ellos controlan el poder jurídico. Bueno, profesor, esa fue toda mi intervención. Cambio. Gracias, profesor. Habla Daniel Cordero de Colombia. Quería hacer una consulta rápida sobre la situación de Colombia, y es que el gobierno del presidente actual, señor Santos, pues es la impresión que yo tengo de las cosas. Él está preocupado porque posiblemente haya el antagonista, el principal, señor Uribe. Es posible que arme una división, una guerra civil entre bandos opositores, ¿no es cierto?
Y pues parte de eso es de pronto unas declaraciones que hizo el día de hoy, el día de ayer, que salía el ministro de Defensa de las fuerzas militares acá en Colombia diciendo que las fuerzas militares iban a tener que empezar a apoyar el programa de la paz, como empezar a involucrar lo que es la agenda política del gobierno con las fuerzas militares. Y entonces, pues a mí se me hizo escandaloso eso, y por un lado y por el otro quisiera saber, nosotros como liberales clásicos, ¿qué postura tenemos en una situación como esa? De pronto que se arme un conflicto entre dos bandos grandes que pues puede ocurrir, ¿no? Que nosotros no hemos consolidado todavía nuestro proyecto político, nuestro partido, pero eventualmente habrán este tipo de guerras entre bandos grandes por tomarse el poder en el país, y digamos, no es un caso que sea imposible, ¿ya? Entonces, ¿cómo cree usted que podría hacerse para que nosotros pudiéramos, o sea, de qué manera cree usted que podría manejar un movimiento liberal clásico de Colombia esta situación? Muchas gracias, cambio. Ok, gracias por las intervenciones. Mira, Cordero, voy a empezar por Cordero porque está ahí más cerca. Nosotros no podemos incidir de momento. Por eso yo insisto, si nosotros somos huevo, y un huevo muy chiquito todavía, tenemos que ser pollito para poder incidir. ¿Qué podemos hacer nosotros? No sé, pero no podemos lo que nosotros podemos hacer cuando seamos gallinas es aplicar 5 reformas. Porque todos estos problemas de violencia, Daniel Cordero, y enfrentamiento en grupo, claro, eso puede ser muy probable. La somalización de algunos países latinoamericanos es un horizonte de posibilidades. Venezuela, Colombia son países que están muy cercanos a caer en enfrentamientos violentos armados en cualquier momento, lo que yo llamaría la somalización de algunos países latinoamericanos. Pero podemos hacer, no tenemos incidencia. No tenemos, eso sí, no tenemos responsabilidad, hemos advertido, y los de Venezuela saben cuánto hemos advertido a la gente para que se devuelva de este camino socialismo, que es el camino de la violencia, del crimen, de la inseguridad, de la brutalidad. Pero no tenemos incidencia, la gente no nos ha hecho caso. Y en Perú también tantas veces hemos hablado, pero es... Bueno, entonces lo que nos queda es hacer incubadora, Daniel Cordero. O sea, explicarle a la gente lo que está escrito ahí en la incubadora, que tú mismo lo subiste, ¿ok? Explicarle a la gente, a que se hagan reuniones en las casas, que se pasen los videos, que haya contribuciones en dinero para poder editar los materiales. Eso es lo que nos cabe hacer, Daniel Cordero. Nosotros no podemos ir a hablar con Santos, ni ir a hablar con PPK, no tenemos incidencia. Como dice Claudio Sola, la prensa nos ningunea, y Claudio Sola buscó a ver si lo iban a sacar cuando lo estaban metiendo preso, pero aún así tuvo mucha dificultad. Entonces, repito, lo único que nos queda es hacer crecer mediante reuniones en las casas y contribuciones en dinero, editando material, videos, etc. Ahora, si Agrinzones y Borque en Venezuela, lo mismo que Raymond en Guatemala, quieren ponerse a escribir constituciones ideales, bueno, macanudo, ¿cuál es el problema? No hay ningún rollo. Solo que nosotros en Chile habíamos pensado que la idea, en que era una excelente idea la de Rivero, ¿okay?, sobre recuperar las antiguas constituciones. ¿Okay? Porque te digo una cosa, Grinzones, si vos te pones a redactar, y en general a todo el grupo, si nos ponemos a redactar una constitución ideal, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, eso nos va a llevar a un proceso de recontrasopo 200.000 discusiones con la gente, que a mí no me gusta este artículo, y por qué pusiste este, etcétera, etcétera. La rehabilitación de las antiguas constituciones liberales, como la de 1811 en Venezuela, con las enmiendas necesarias para actualizarlas, por ejemplo, donde dice que la religión católica es oficial del Estado y demás, obviamente que ahí hay que hacer una enmienda.
Y para garantizar los 3 pilares del realismo clásico, como está explicado en mi artículo, El Rey Josías en nuestros días, anote para buscarlo después, Alberto Mansuetti, El Rey Josías en nuestros días, con las enmiendas son la solución más práctica y que nos evitan todo un torrente de discusiones interminables, Agrinzone, ¿oíste? Ese fue el principal argumento que tuvimos en Chile para aprobar ese apoyo a la idea de Rivero. Rivero no está aquí porque se está operando en Venezuela, tiene un problema de salud. Pero nosotros adoptamos en Chile la idea de Rivero. Ahora, eso no excluye, si vos querés ponerte a escribir una constitución, ok. Si vos querés traducirla de Estados Unidos, yo te digo, anda al Centro Venezolano Americano, que hay pila de traducciones ya están hechas, ok. O sea, en el CEBAS vas a conseguir, de Maracaibo digo, vas a conseguir la constitución americana en español, con todas sus enmiendas, incluso ahí en el CEBAS va a ser también muchos libros interesantísimos sobre la Constitución de Estados Unidos. Ahora, insisto, aquí no le impedimos a nadie ponerse a escribir una nueva Constitución si eso es lo que quiere. Daniel Ramírez, que yo contesté la tuya de entrada, pero yo no sabía si estás o no estás porque yo no alcanzo a ver la lista completa, yo presumí que estabas. Mira, resumo. Narcoeconomía no va a haber cuando apliquemos las 5 reformas, porque después de las 5 reformas habrá libertad suficiente para que el idiota que quiera meterse una sustancia en la vena, en la nariz o en la boca o en la oreja o donde sea, ese idiota nadie le va a impedir meterse lo que quiera en cualquier lado. Esa es la libertad de agredirse uno a sí mismo y fregarse la vida uno a sí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Mire todo este rollo de narcoeconomía que hemos hecho que han hecho en el mundo por esta estúpida prohibición. Y cuando digo libertad para endrogarse, también digo libertad para vender drogas, pues, a unos precios mucho más económicos. Entonces, Ramírez, después de aplicar la 5 reformas, las drogas van a ser legales y la venta también, entonces no va a haber narcoeconomía. Y en cuanto a la corrupción, habría mucho menos corrupción, Ramírez. Ok, el problema de la corrupción es el estatismo, esto lo hemos explicado muchas veces. Te sugiero que te lea la ley llamada y que te lea mis artículos, y los artículos de cualquier otro liberal que explica ese tema de la corrupción, incluso el mismo Chobato, que lo hace muy bien, y Radio también. En cuanto a Borges, lo que dijiste del anarquismo y el ateísmo, Borges, es así, eso es correcto. O sea, estas personas, los ANCAPs, tienen 2 referentes, Ayn Rand y Murray Rothbard, pero toman lo que está equivocado de cada uno. O sea, Ayn Rand tiene el gran mérito de haber rehabilitado el realismo aristotélico, por lo menos en los Estados Unidos, en su círculo de influencia, y hay el problema de que su ateísmo se lo traspasó mucho a las novelas, y de ahí es donde se pegan los ANCAP. Pero si vos ves, el ateísmo no es lo más importante en Rand, no sé, a mí me parece que no es, que el ateísmo es una chifladura personal que es fácilmente separable no vamos a decir chifladura, el ateísmo es una escogencia personal que es perfectamente separable de su sistema filosófico, ¿ok? Y cuando ella reduce sus 5 premisas fundamentales, ahí no menciona el ateísmo. Y en muchos resúmenes de su pensamiento, ella ni siquiera menciona el ateísmo. Son los ANCAP que se han agarrado del asunto del ateísmo. Y con Murray Rothbard pasa algo parecido. Murray Rothbard tiene un artículo muy bueno que se llama Sociología del culto a Ayn Rand. Está en inglés, creo que no está traducido, lo puede encontrar en Leo Rockwell, que es una biblioteca también muy buena, aunque anarquista, ¿okay? Y donde él tumba, digamos, mucho, y es muy injusto en general con Ayn Rand. Yo creo que es muy injusto, pero Murray Rothbard tiene cosas muy buenas, muy rescatables, como la historia del pensamiento económico, aunque sea injusto con los clásicos,
Murray Rothbard tiene una revalorización de la escuela de Salamanca, sus estudios sobre la escuela de Salamanca son geniales, pero los ANCAPs se agarran de el anarquismo. Ah, sí, Murray Rothbard, el anarquismo. Entonces, estas reuniones de los miércoles, vamos terminando porque ya se acabaron las 2 horas, estas reuniones los miércoles son para afinar y también para dar entrada en la mesa, digamos, de recepción a proyectos que no estaban en hasta ahora planteados. Por ejemplo, Raymond, la nueva constitución ideal, y también Agrinsone, Borque. Ok, tienen todo el apoyo de todos nosotros, ¿no? Algunos pensamos que no es prioritario, pero bueno, tienen todo. Si ustedes creen que adelante tienen el apoyo de todos nosotros, aquí no es necesario que todos opinemos de la misma forma y todos hacemos camino al andar. Y si ustedes piensan que esa es una forma de andar, adelante, andemos pues y hagamos camino al andar. ¿Ok? Entre todos, sobre todo cambiando mucha información, cambiando bibliografías, datos, convocando eventos virtuales como el que va a hacer Jorge, que invitó a Claudio, demás, y nos vamos, valga la redundancia o parcial redundancia, reforzando nuestras fortalezas, o sea, saliendo poco a poco del cascarón. Bueno, no sé si alguien más tiene algo rápido antes de terminar, porque nos vamos despidiendo ya, hemos estado 2 horas y es la norma en esta, y aquí tenemos disciplina, no somos como Anchobato. Gracias, cambio, escucha. Profesor, el problema con los ANCAP es que la mayoría de ellos no se han molestado ni siquiera en la parte, los ensayos filosóficos y políticos de Enran. Ellos simplemente son niños caprichosos que leen las 2 novelas más importantes de ella, que fueron El Manantial y La Rebelión de Atlas, las malinterpretan y creen que ella es anarquista y ellos también se vuelven anarquistas. Por ejemplo, la mayoría de los ANCAP son ANCAP porque leen La Rebelión de Atlas y La Atlántida, que es la parte de la novela donde los huelguistas se esconden, no hay Estado ni leyes, entonces ellos se agarran de ahí y se vuelven completamente ANCAP sin tiro. O sea, no se ponen ni siquiera a indagar el resto de su filosofía, son simplemente como unos niñatos vagos e irracionales que se vuelven anarquistas por mero capricho, porque les gustó la novela y como un niñato que lee un cómic y se cree un superhéroe. Sí, profesor, bueno, yo también quería despedirme y agradecerle sus intervenciones de hoy, que estuvieron fantásticas, y decirle a Jesús que lo invito a que lea la Constitución de 1811 y si quiere la podemos discutir, porque como dice el profesor, no podemos empezar a discutir desde ahorita cosas que nos van a llevar tiempo, ¿no? Ya mismo empezaría la discusión sobre, yo apoyo la Constitución de 1811, que es la única Constitución que que tuvo como prioridad garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de elegir y el derecho a la propiedad privada. Allí nació en esa Constitución federal para los estados de Venezuela, la podemos rescatar, y si rehabilitamos esta Constitución y le hacemos las enmiendas y reformas correspondientes, como dice el profesor. Y quería citarle lo que dijo Juan Germán Rossio, fue uno de los que esto, esa gran Constitución de 1811. Él dijo: si queremos la libertad, seamos liberales y empecemos por devolver a los venezolanos los derechos que les ha dado la naturaleza y que los tiranos les han arrebatado. Entonces, Jesús, te invito de verdad a leer esta Constitución estupenda, y cuando quieras la podemos discutir. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches, profesor. Cambio. Por cierto, muchas gracias, Jato, por recordar esa frase devolver de Rossio. En ese sentido, nosotros no somos bolivianos, somos rosianos. Gracias. Cambio, escuche. Nos despedimos. Que tengan buenas noches. Sí, que tengan todos buenas noches igualmente, y buenísima esa intervención tuya, Jato. Yo también opino lo mismo, de que esa Constitución tiene mucha tela que cortar.
y simplemente sería cuestión de hacer las enmiendas y adaptarlas a los tiempos, porque el tiempo pasa, pero esa constitución está allí plasmada y es poder ubicarla tranquilamente a estos tiempos, haciéndole claro, por supuesto, las debidas constituciones, las debidas enmiendas. Bueno, que pasen buenas noches, gracias por haber estado acá 2 horas, haber compartido. Hemos descendido para aprender, como dice el Madero. Y bueno, extrañamos a Humberto y 2 personas más que no estuvieron con nosotros esta noche. Pero bueno, esperemos que el próximo miércoles nos veamos nuevamente en esta trinchera. Y bueno, eso es para esto, como dice el profesor, para ir sacando pollitos, descascarando el huevo. Bueno, que pasen buenas noches, cambio. Gracias, agradecimiento especial a Carly y a Margarita, y a Eric por las grabaciones, y a Claudio Sola, aunque no está, porque yo sé que está pasando dificultades personales ahí, muy difícil con su mudanza de domicilio. Muchas gracias a todos y yo estoy siempre disponible y el miércoles nos volvemos a reunir si Dios quiere. Un abrazo grande.